La bondad sin límites acaba convirtiéndose en traición a uno mismo. ¿Alguna vez te has cansado de ser siempre la persona comprensiva? Hay un tipo de agotamiento que no nace del trabajo duro ni de una gran tragedia. Nace de decir que sí cuando por dentro quieres negarte, de callar para conservar la paz, de poner las necesidades ajenas por delante, hasta el punto de empezar a desaparecer de tu propia vida. Por fuera, sigues siendo amable, confiable, siempre disponible, pero por dentro, algo esencial se va desgastando cada día. Es tu derecho a dirigir tu propia vida. Ese es el centro de este tema, donde la bondad ciega aparece como una forma de desgaste interior, y la inteligencia emocional como la capacidad de distinguir entre amar y permitir que te usen. Un adulto no suele derrumbarse de golpe, se quiebra en silencio, cumple con sus deberes, aparece cuando lo llaman, ayuda cuando hace falta, pero cada vez que vive en contra de lo que realmente necesita, pierde una parte de su fuerza interior. Y llega un momento en que la incomodidad deja de mirar hacia afuera y se vuelve una pregunta dolorosa por dentro. ¿Por qué vivo bien y aún así no tengo paz? ¿Por qué doy tanto y sigo sintiéndome vacío? ¿Por qué las relaciones que intento sostener terminan agotándome? Los estoicos comprendieron esto hace mucho tiempo. Epicteto abre el Enchiridión con una idea simple y firme. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La opinión ajena, la aprobación y la forma en que otros nos juzgan no están del todo en nuestras manos. La elección, los límites y la dignidad interior sí lo están. Cuando una persona entrega esa parte interior solo para mantener relaciones en calma, el precio casi siempre es una inquietud prolongada. Por eso, aquí no se trata de volverse frío ni egoísta. Se trata de dejar de confundir la bondad con la facilidad para ser explotado. No necesitas ser menos amable. Necesitas ser más lúcido al dar, más claro al decir no, y más maduro al proteger tu energía. En la siguiente parte, veremos por qué las personas demasiado buenas caen en el agotamiento y cómo salir de ese ciclo sin perder su esencia. Imagina una escena común. Una mujer de 42 años, exitosa en lo profesional, con una familia que desde fuera parece estable. Viene agotada, lleva meses durmiendo mal, con una ansiedad que le aprieta el pecho. Y su frase es la de siempre. No entiendo por qué me siento así si mi vida está bien. Esa contradicción es la alarma. Lo externo parece ordenado, pero por dentro hay una guerra silenciosa. Como diría Epicteto, si vives buscando aprobación, tu paz queda en manos ajenas. Se empieza a mirar su rutina y aparece el guión completo. Se levanta muy temprano para hacerlo todo perfecto. En el trabajo, es la primera en decir que sí a tareas extra, aunque ya esté al límite. En reuniones familiares, organiza, limpia, se asegura de que todos estén cómodos. Sus amistades la llaman a cualquier hora, y ella responde siempre, siempre. Y cuando alguien le pregunta por qué, su respuesta suena noble. Es que soy así. Soy generosa. Pero aquí está el punto que cambia todo. Eso no siempre es generosidad. A veces es terror a ser rechazada si deja de servir. Y hay una diferencia abismal entre hacer algo desde el amor y hacerlo desde el miedo. Cuando das desde el amor, puede que termines cansado, pero por dentro hay calma, hay satisfacción. Cuando das desde el miedo, terminas vacío, resentido, agotado. Séneca insistía en que la virtud no se demuestra por cuánto te quitas, sino por cuánto te gobiernas. La bondad real es selectiva. Sí, selectiva. Sí, selectiva, porque tus recursos son limitados. Tu tiempo es limitado. Tu energía emocional es limitada. Si lo repartes sin criterio, terminas sin nada para ti. Piensa en tu energía emocional como una batería. Cada interacción, cada favor, cada sí que dices, consume batería. La inteligencia emocional consiste en saber dónde esa batería se invierte y dónde se desperdicia. Marco Aurelio lo resumía con una disciplina simple. No regales tu paz a quien no la cuida. Las personas con criterio distinguen una petición legítima de una manipulación disfrazada de necesidad. Pero si llevas años siendo el bueno,
es probable que nunca te hayan enseñado a hacer esa diferencia. Y ahí empieza el verdadero trabajo. No se trata de volverte duro. Se trata de volverte claro. Te enseñaron que ser bueno significaba estar disponible, que ser generoso era sacrificarte, que amar era sufrir. Y esa idea, repetida como si fuera virtud, te está cobrando el precio más caro, tu salud mental. Pero hay algo que necesitas entender con claridad. No naciste siendo excesivamente complaciente, te hicieron así. No siempre con mala intención, pero sí con un método que funciona. Cuando eras pequeño te premiaban por ser bueno, por compartir, por no llorar, por no molestar, por hacer lo que se esperaba, y te castigaban, a veces de forma directa, y otras con silencio, con decepción, con retirada de cariño, cuando ponías límites, cuando decías, no quiero, cuando mostrabas enfado, cuando priorizabas tus necesidades. El mensaje se volvió una ley dentro de ti. Tu valor depende de cuánto complazcas a los demás. Epicteto diría que ahí empezó la esclavitud, cuando entregaste tu paz a la aprobación. Ese mensaje se instaló como un programa automático. Tu parte racional aprendió que decir que no equivalía a peligro. Peligro de rechazo, de abandono, de dejar de ser querido. Y como el cerebro está diseñado para evitar el peligro por encima de todo, automatizó el sí. Ahora eres adulto, pero ese programa sigue corriendo en segundo plano. Por eso cuando alguien te pide algo, aunque no quieras, aunque no tengas tiempo, aunque ya estés al límite, sientes presión en el pecho. Y aparece esa voz que te susurra. Si digo que no, va a pensar que soy egoísta. Entonces dices que sí otra vez. Marco Aurelio lo vería con crudeza. Estás cediendo tu gobierno interior a una opinión ajena. Y lo más doloroso es esto. Las personas que de verdad te quieren no necesitan que seas su esclavo emocional. Las personas que te valoran respetan tus límites. Quien se enfada porque te cuidas, en realidad se enfada porque ya no puede usarte igual. Las personas tóxicas, manipuladoras, narcisistas, viven de tu bondad automática. Y los manipuladores tienen un radar fino para detectar a quien complace. Lo notan en cómo respondes rápido, en cómo justificas, en cómo te disculpas por existir. Te encuentran. Y es como si llevaras un cartel invisible que dice, úsame. Séneca advertía de esto sin romanticismo. Hay gente que no pide, extrae. Entonces, ¿qué significa ser inteligente emocionalmente en lugar de simplemente bueno? Significa dejar de confundir compasión con ingenuidad. Ser bueno es darle dinero a alguien que te lo pide por tercera vez este mes, aunque sabes que no lo va a devolver. Y tú también vas justo. Ser inteligente es entender que ayudar a perpetuar la irresponsabilidad no es ayudar, es habilitar. Ser bueno es quedarte esta tarde haciendo el proyecto de un compañero porque tiene estrés, aunque tú también lo tengas, aunque sea la quinta vez. Ser inteligente es reconocer que tu tiempo y tu salud mental también importan, y que decir que no te convierte en mala persona. Ser bueno es mantener una amistad tóxica solo porque han sido años, aunque cada vez que quedas con esa persona termines sintiéndote peor contigo mismo. Ser inteligente es aceptar que una historia compartida no justifica un maltrato presente. ¿Ves la diferencia? La bondad sin inteligencia es autodestructiva. Es como tener un corazón enorme, pero sin columna vertebral que lo sostenga. Y esto necesitas grabarlo como una regla de vida. Las personas verdaderamente buenas se cuidan primero, no por egoísmo, sino por responsabilidad. Porque entienden una verdad básica. No se puede dar desde el vacío. Piensa en las instrucciones de seguridad en un avión. En una emergencia, primero te pones tu mascarilla de oxígeno y luego ayudas a otros. No porque seas más importante, sino porque si te desmayas intentando salvar a alguien, ahora hay dos personas en peligro. La vida funciona igual. Cuando estás emocionalmente agotado, deprimido, ansioso, resentido, porque has dado y dado sin recibir, sin cuidarte, sin poner límites, no solo te dañas a ti,
también destruyes tu capacidad de ayudar de forma limpia a quien realmente lo necesita. Y ahí empieza el verdadero cambio. No se trata de dejar de ser bueno, se trata de dejar de ser utilizable. Quiero que hagas un ejercicio de honestidad brutal contigo mismo. Ahora mismo voy a describirte varias situaciones, y lo único que necesitas hacer es notar cuántas te atraviesan por dentro. Sientes culpa cuando dices que no, incluso cuando la petición es irrazonable. Y esa culpa no se va rápido, te persigue durante días. Le das vueltas en la cabeza como si hubieras cometido un crimen. Te preguntas si hiciste lo correcto, si la otra persona estará molesta, si deberías cambiar de opinión, si deberías compensar de alguna manera. Epicteto lo diría así: estás sufriendo por una opinión que ni siquiera está confirmada. Te das cuenta de que muchas relaciones son unidireccionales. Eres quien llama, quien organiza, quien recuerda cumpleaños, quien pregunta ¿cómo estás?, quien está disponible. Pero cuando tú necesitas algo, cuando tú estás mal, aparece un silencio que pesa. No es que la gente no tenga vida, es que te acostumbraron a dar tanto, que tu necesidad se volvió invisible. Tienes miedo al conflicto hasta el punto de preferir sufrir en silencio antes que decir lo que piensas o sientes. Has normalizado tragarte las cosas. Te dices, no pasa nada, mientras por dentro ardes. Y ese fuego no desaparece. Se convierte en cansancio. Te sientes agotado la mayor parte del tiempo, pero no sabes explicar por qué. Es como si tu energía se escapara por grietas invisibles. Y sí, se está escapando. Se va en cada conversación donde callas lo que necesitas. Se va en cada favor que haces con una sonrisa, pero con rabia por dentro. Se va en cada sí automático que dices para evitar una mala cara. Has perdido contacto con lo que realmente quieres, porque estás entrenado para mirar primero lo que los demás necesitan o esperan de ti. Si alguien te preguntara ahora mismo, ¿qué quieres tú?, te costaría responder, no porque no tengas deseos, sino porque llevas tanto tiempo apagando los que ya no los escuchas. Y hay una señal todavía más delicada. Te molesta profundamente ver a otras personas poniendo límites con facilidad. Una parte de ti las juzga y piensa, ¡qué egoístas! Pero si eres honesto, no es solo juicio, es envidia de su libertad. Séneca lo llamaría una forma de dolor silencioso, el dolor de ver en otros lo que tú no te permites. Si te has identificado con 3 o más de estas situaciones, necesitas escuchar lo que viene ahora, porque estás caminando hacia un agotamiento total. Y esto es algo que se ve demasiadas veces. El agotamiento por ser demasiado bueno no llega como un infarto. No es dramático. No es una explosión. Es progresivo. Es despertarte un día y no reconocerte. Es mirar tu vida y preguntarte cómo terminaste aquí, rodeado de personas que toman y toman, mientras tú te sientes solo aunque estés disponible para todo el mundo. Marco Aurelio advertía que vivir sin dirección interior es vivir a merced de cualquiera que tire de tu cuerda. Uno de los mayores miedos complacientes es este: si pongo límites, voy a hacer daño a la gente que quiero. Y aquí hay que ser claro, porque tu mente necesita una verdad firme. Sí, algunas personas se van a molestar cuando empieces a poner límites, pero antes de que te asustes y vuelvas a tu patrón, entiende esto. Las personas que se molestan cuando estableces límites saludables son exactamente las personas con las que más necesitas establecerlos. Repítelo hasta que deje de doler. Las personas que se molestan cuando estableces límites saludables son exactamente las personas con las que más necesitas establecerlos. Porque las personas que te quieren de verdad, las personas emocionalmente sanas, respetan tus límites. Puede que al principio se sorprendan, puede que no entiendan el cambio, porque estaban acostumbradas a una versión tuya que decía sí a todo, pero lo respetan, y a veces, incluso, se alegran, porque ven que por fin te estás cuidando. En cambio, las personas que se enfadan, las que te manipulan con culpa, las que te dicen que has cambiado para mal, las que amenazan con alejarse, esas no estaban en tu vida porque te valoraran,
Estaban ahí porque les eras útil. Epicteto lo diría sin adornos. Quien se enfurece cuando recuperas tu libertad era tu carcelero. Piensa en un caso real. Un hombre al que vamos a llamar Miguel. Durante años le prestó dinero a su hermano. Cada mes, una emergencia distinta. Cada mes promesas de devolución que nunca llegaban. Miguel terminó hundido, deprimido, endeudado, sin avanzar en su propia vida, porque vivía salvando a otro adulto. Se trabajó durante mucho tiempo hasta que reunió el valor para decir algo simple. No puedo seguir prestándote dinero. Te quiero, pero necesito cuidar mi estabilidad financiera. Y lo que pasó fue la prueba. Su hermano explotó. Lo llamó egoísta. Lo acusó de traicionar a la familia. Dijo que siempre había estado ahí, cosa que ni era cierta. Y dejó de hablarle durante meses. Miguel se sintió fatal. Volvió pensando que había hecho algo imperdonable. ¿Ves? Sabía que esto iba a pasar. He destruido la relación con mi hermano. Pero 6 meses después, ocurrió algo que casi nunca ocurre mientras sigues rescatando. Su hermano, que jamás había enfrentado las consecuencias de su irresponsabilidad, por fin tuvo que hacerlo. Tuvo que buscar soluciones reales. La relación tardó en sanar, sí, pero cuando volvió diferente, con más respeto, con más responsabilidad, con una nueva comprensión de algo que Miguel necesitaba aprender para salvarse. El amor sin límites no es amor. Es abandono de ti mismo. El límite no destruyó la relación, la salvó, porque no puedes tener una relación real con alguien que solo te ve como un recurso. Cuando tú dejas de ser un recurso ilimitado, por primera vez aparece la verdad. Y la verdad, aunque incomode, es lo único que permite que una relación sea limpia. Ahora vamos a ponernos un poco técnicos. Porque entender lo que pasa en tu cerebro te va a dar algo que quizá nunca te has dado. Compasión por ti mismo. Cuando has sido condicionado desde pequeño a complacer, tu sistema de alarma se activa cuando anticipas decir que no. Y esa alarma no lo vive como una incomodidad social. Lo vive como una amenaza real. Tu cuerpo no distingue entre el miedo a un león y el miedo al rechazo. Ambos disparan rutas similares. Entonces, cuando alguien te pide algo y tú quieres decir que no, tu alarma interna se enciende. Empiezas a sentir ansiedad. El corazón se acelera. Las manos sudan. La mente se llena de ruido. Todo tu sistema está gritando peligro. Epicteto diría que no estás viendo la realidad. Estás viendo la interpretación aprendida del peligro. Y luego aparece el estrés. Tu parte racional queda secuestrada por esa respuesta de miedo. Ya no piensas con claridad. Solo quieres que la incomodidad desaparezca cuanto antes. ¿Y cuál es la vía más rápida para que desaparezca? Decir que sí. Decirlo con buena cara. Decirlo rápido. En ese instante sientes alivio. Tu cerebro interpreta, estoy a salvo. Pero ahí está la trampa. Ese alivio es temporal, porque ahora tienes que cumplir con algo que no querías hacer. Y empiezan a crecer el resentimiento, la frustración, el cansancio, la sensación de estar viviendo para otros. Todo eso se acumula. Y cada vez que repites el patrón, refuerzas la conexión interna. Decir no igual a peligro. Decir sí igual a seguridad. Marco Aurelio lo vería como una derrota diaria, pequeña, pero constante, del gobierno de ti mismo. La buena noticia es que el cerebro cambia. Puede aprender rutas nuevas, pero no va a ser cómodo al principio. Vas a tener que tolerar la incomodidad, el miedo, la ansiedad que aparecen cuando empiezas a poner límites. Y esto es importante. No es que haya algo mal en ti por sentir esa ansiedad. Es normal, con la historia que has vivido. Lo que necesitas es práctica. Exponerte gradualmente a decir que no y permitir que tu mente aprenda una verdad simple. No pasa nada terrible, porque la realidad es que la mayoría de las veces que dices que no ocurre ninguna catástrofe. La otra persona puede decepcionarse un momento, pero sigue adelante. Busca otra solución, y tu relación no se destruye. De hecho, muchas veces mejora,
porque empiezas a relacionarte desde un lugar más honesto. Séneca diría que lo que es verdadero no necesita teatro para sostenerse. Ahora hablemos de algo que necesitas aprender a detectar con urgencia si quieres proteger tu energía. Los vampiros emocionales. No siempre son gente mala. No siempre son maliciosos, pero son personas que, consciente o inconscientemente, se alimentan de tu tiempo, de tu atención, de tus recursos. Sin reciprocidad, hay varios tipos. Y es probable que reconozcas a más de uno. Está el necesitado crónico. Siempre tiene una crisis, siempre necesita rescate. Te llama a cualquier hora y tú respondes. Lo escuchas durante horas. Le das consejos. A veces incluso le das dinero o le regalas tu tiempo. Pero nada cambia. Las crisis continúan porque, en el fondo, aunque no lo admita, le funciona ser el eterno necesitado. Recibe atención, cuidado, recursos. ¿Por qué cambiaría? Está el crítico disfrazado de preocupado. Siempre tiene un comentario sobre lo que haces, cómo te ves, lo que decides. Pero lo envuelve con, es que me preocupo por ti. Te hace dudar de ti mismo. ¿Y tú? Por mantener la paz, aceptas la crítica sin cuestionar, como si fuera amor. Está el que nunca está disponible para ti, pero espera que tú siempre lo estés para él. Cuando necesita algo, eres su primera llamada. Cuando tú necesitas apoyo, aparecen 1000 excusas. Estoy cansado. Estoy ocupado. Estoy pasando por un mal momento. ¿Y tú? Comprensivo. Lo justificas una y otra vez. Y quizá el más peligroso, el manipulador emocional. Es experto en fabricar culpa. Usa frases como, después de todo lo que he hecho por ti, pensé que éramos amigos de verdad. No puedo creer que seas tan egoísta. Te hace sentir que tú eres el problema solo por poner un límite mínimo. Epicteto lo llamaría una invasión, porque están intentando controlar lo único que te pertenece, tu decisión. Todas estas personas drenan tu energía. Y si eres demasiado bueno, si no tienes filtros, tu vida se llena de ellas porque te buscan. Saben que contigo pueden estirar, pedir, presionar, y tú vas a ceder para evitar el conflicto. Y aquí viene algo importante. Escúchalo bien, porque lo vamos a profundizar al final. Hay una técnica específica para desactivar a estos vampiros emocionales sin entrar en guerra, sin discutir, sin justificarte eternamente. Es algo que llamo el método del disco rayado, pero con un giro que lo vuelve mucho más efectivo. Lo explicaré con detalle cuando entremos en las estrategias prácticas. Pero por ahora necesitas saber esto. Si no aprendes a repetir un límite sin dar explicaciones, tu vida seguirá siendo un lugar donde otros entran, toman y se van, mientras tú te quedas con el cansancio. No tienes que justificarte. No tienes que dar explicaciones elaboradas. No tienes que convencer a nadie de que tú no es legítimo. Si tu límite es claro, tu límite es suficiente. Epicteto lo diría con una frase simple: tu decisión te pertenece. La aprobación, no. Y ahora piensa en algo que casi nadie mira de frente: el costo real de ser excesivamente complaciente. Porque no es solo cansancio, no es solo molestia. A veces, el precio es mucho más alto de lo que te has permitido reconocer. Primero, el costo en tu salud física. El estrés crónico de estar disponible para todo el mundo, de no decir nunca que no, de tragarte emociones, termina hablando a través del cuerpo. Dolores de cabeza constantes, problemas digestivos, tensión muscular que no se suelta, insomnio, un sistema inmune más débil. Tu cuerpo lleva la cuenta de todo lo que tu mente intenta negar. Séneca advertía que nada destruye más que una vida en tensión constante. Luego está el costo emocional: ansiedad, depresión, resentimiento. Te vuelves más amargo aunque no quieras admitirlo. Empiezas a sentir rabia hacia las mismas personas que intentas complacer, y después te sientes culpable por esa rabia, y esa culpa genera más ansiedad. Es un círculo que se alimenta solo. Marco Aurelio lo vería como una guerra interior sostenida por una sola idea: creer que tu paz depende de satisfacer a otros. Y también está el costo en tus relaciones significativas. Cuando gastas toda tu energía en quien no te valora, no te queda nada para quien sí: tu pareja,
Tus hijos, si los tienes, tus amistades verdaderas, ellos reciben las obras, reciben a una versión agotada, irritable, emocionalmente ausente. No porque no los ames, sino porque llegas sin combustible. Y quizá el costo más doloroso de todos, pierdes contacto contigo mismo. Llevas tanto tiempo preguntándote qué necesitan los demás, que has olvidado preguntarte qué necesitas tú. Tus sueños quedan en pausa, tus metas se vuelven secundarias. Tu vida se convierte en una lista interminable de expectativas ajenas. Piensa en una historia que se repite más de lo que imaginas. Una mujer, la llamaremos Carmen, 55 años. Llega con una crisis existencial profunda. Sus hijos ya son adultos e independientes. Su esposo falleció el año anterior. Y por primera vez en décadas, se encuentra sola, con tiempo para ella. Y ahí aparece el vacío. Se da cuenta de algo aterrador. No sabe quién es. No tiene hobbies propios. No tiene amistades que sean realmente suyas y no extensiones de su rol como esposa o madre. No sabe qué le gusta hacer en su tiempo libre, porque nunca tuvo tiempo libre que no dedicara a cuidar a alguien más. Y entre lágrimas dice: he desperdiciado mi vida. Siempre estuve ahí para todos, y ahora que finalmente tengo tiempo para mí, me doy cuenta de que no sé quién soy. Eso es lo que la bondad sin inteligencia te roba. Tu propia vida. Epicteto lo llamaría vivir fuera de ti, como si tu alma estuviera alquilada. Así que, si vamos a hablar de dejar de ser demasiado bueno y empezar a ser inteligente, tenemos que confrontar al enemigo número 1, la culpa. La culpa es la emoción que mantiene a las personas complacientes atrapadas. Es el arma favorita del manipulador. Y es probablemente la razón por la que, aunque todo esto te esté haciendo sentido, una parte de ti se resiste. Porque piensas: si empiezo a decir que no, si pongo límites, voy a ser egoísta, voy a ser mala persona. Entonces necesitas entender algo fundamental sobre la culpa. La culpa es útil cuando has hecho algo genuinamente malo, cuando has herido a alguien con intención, cuando has actuado contra tus valores, cuando has causado un daño injustificado. Esa culpa sana te empuja a reparar, a pedir perdón, a cambiar. Pero existe otra culpa, la culpa tóxica. La culpa que aparece cuando priorizas tus necesidades, cuando dices que no, cuando pones límites saludables. Esa culpa no nace de un daño real, nace de tu programación, de expectativas irracionales que aprendiste a obedecer. ¿Cómo distingues la culpa sana de la culpa tóxica? Hazte una pregunta precisa. ¿He violado mis valores? ¿O solo he dejado de cumplir las expectativas de otra persona? ¿He causado daño real? ¿O solo he decepcionado a alguien porque no me sacrifiqué? Si le dices que no a un amigo que te pide que lo lleves al aeropuerto a las 5 de la mañana, cuando tú tienes una presentación importante ese día y necesitas descansar, no has hecho nada malo. Has priorizado con criterio. La decepción que él sienta no es tu responsabilidad. Puede pedir un taxi, buscar a otra persona, usar transporte público, pero aún así vas a sentir culpa, porque te entrenaron para sentirla. Y aquí viene lo crucial: permitir que esa culpa exista sin actuar en consecuencia. La culpa es una emoción. Las emociones vienen y van. No tienes que obedecerlas. Puedes sentir culpa y sostener tu límite. Puedes decirte: siento culpa porque esto es nuevo, porque va contra mi programación, y aún así estoy haciendo lo correcto. Séneca lo diría así: no eres esclavo de lo que sientes. Eres responsable de lo que eliges. No te voy a mentir. Las primeras veces que pones un límite y sostienes la culpa sin ceder, se siente como estar en medio de una tormenta emocional. Pero la tormenta pasa, y cada vez que lo haces, cada vez que toleras esa incomodidad y no cedes, la culpa pierde un poco de poder sobre ti. Y todavía hay algo más que necesitas entender sobre por qué te cuesta tanto dejar de ser excesivamente bueno. Y eso se conecta con algo que casi nadie se atreve a mirar de frente: la trampa de la reciprocidad falsa. En algún nivel, aunque no lo admitas conscientemente,
Das esperando recibir. Das esperando que el otro valore tu sacrificio. Das esperando que cuando tú lo necesites, esa persona esté ahí para ti de la misma manera. Y cuando eso no ocurre, cuando por fin pides ayuda y la persona por la que te has desvivido no está disponible, duele de una forma muy particular. Te sientes traicionado, usado, como si tu esfuerzo no hubiera significado nada. Pero aquí viene la verdad incómoda. Si estás dando desde la necesidad de validación, desde el miedo al rechazo, no estás dando de manera libre. Estás haciendo una transacción invisible. Y las transacciones basadas en expectativas no comunicadas siempre terminan en decepción. Epicteto lo diría con precisión. Sufres porque le entregaste a otro la llave de tu paz. Las personas verdaderamente generosas dan sin llevar cuenta. Dan desde una abundancia interna, no desde la carencia. Y lo más importante, eligen conscientemente a quién y cuándo dar. Cuando tú dices que sí a todo el mundo, no estás eligiendo. Estás reaccionando. Estás obedeciendo al miedo. Y hay algo más que necesitas escuchar. Las personas que te valoran de verdad no quieren que te sacrifiques por ellas. De hecho, muchas veces se sienten incómodas cuando te sobreexiges. Las personas que aman tu sacrificio, que lo esperan, que lo exigen, esas no te quieren a ti, quieren lo que les das. Séneca advertía que quien se acostumbra a tu entrega ilimitada, acaba creyendo que tiene derecho a ella. Entonces, después de todo esto, llega la pregunta inevitable. ¿Cómo cambias? ¿Cómo pasas de ser demasiado bueno a ser inteligente emocionalmente? Lo primero, y esto es fundamental, es darte permiso. Permiso para cambiar. Permiso para priorizar. Permiso para decir que no. Permiso para decepcionar a otros si eso es necesario para cuidarte. Esto suena simple, pero si has vivido siendo el complaciente, el cuidador, el que siempre está, esto es revolucionario. Es como si te estuvieran pidiendo cambiar de identidad. Y en cierto sentido, sí, porque tu identidad se pegó a ser la persona buena, la servicial, la que nunca falla. Cambiar eso significa redefinir quién eres. Marco Aurelio lo llamaría volver a tu centro. Empieza por declaraciones internas pequeñas, pero firmes. Mereces cuidarte. Tus necesidades importan tanto como las de los demás. Decir que no te convierte en mala persona. Puedes ser bondadoso y tener límites al mismo tiempo. Repítelo. Escríbelo. Porque tu mente necesita empezar a construir rutas nuevas que sostengan esta forma de vivir. Luego viene una fase que casi todos se saltan. Pero es clave. Observa. No cambies nada todavía. Solo observa. Nota cuántas veces al día dices que sí cuando por dentro querías decir que no. Nota cómo lo siente tu cuerpo cuando lo haces. Nota qué pensamientos aparecen cuando consideras decir que no. Esta observación es importante porque convierte en consciente lo que hasta ahora era automático. No puedes cambiar lo que no reconoces. Epicteto insistía en esto. La libertad empieza cuando te das cuenta de lo que estás haciendo. Después de una semana o dos de observar, empieza a experimentar. Elige situaciones de bajo riesgo para practicar el no. No empieces con tu jefe, ni con tu pareja, ni con tu madre. Empieza con el vendedor que te ofrece una tarjeta de fidelidad, con el conocido que te invita a un evento que no te interesa, con cosas donde la consecuencia de decir que no es mínima. Y cuando lo hagas, presta atención a lo que ocurre. La mayoría de las veces no pasa nada dramático. La persona acepta tu no y sigue adelante. Y tú sobrevives esa incomodidad inicial. Cada pequeño éxito, cada vez que dices que no y el mundo no se acaba, fortalece tu capacidad para hacerlo en situaciones más importantes. Ahora, una de las mayores preocupaciones cuando empiezas a poner límites es esta. ¿Cómo digo que no sin parecer frío? ¿Cómo mantengo mis relaciones intactas? Y la respuesta es que hay formas de decir que no que son firmes y amables. Que ponen el límite sin atacar. 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 Lo primero es entender que no necesitas justificarte extensamente. De hecho, cuanto más te justificas,
más abres la puerta a la negociación. Das razones que el otro puede rebatir, empujar, desmontar, en vez de decir, no puedo ayudarte a mudarte porque tengo que limpiar la casa, llamar a mi madre, y además necesito descansar porque he tenido una semana pesada. Di algo mucho más limpio. No voy a poder ayudarte con la mudanza. Si la persona pregunta por qué, puedes responder, tengo otros compromisos ese día. Y ya está. No necesitas explicar cuáles. Tu compromiso puede ser contigo mismo. Y eso es válido. Séneca diría que una vida ordenada empieza cuando dejas de pedir permiso para cuidarte. Otra estrategia es ofrecer una alternativa que no te cueste tanto, pero solo si de verdad quieres hacerlo. No puedo ayudarte con toda la mudanza, pero puedo pasarme una hora por la tarde si todavía necesitas una mano. Porque la inteligencia emocional no es cerrar el corazón, es dejar de abrir la puerta a cualquiera que empuje. Pero aquí está la clave. Si no quieres hacer ni siquiera eso, no lo ofrezcas. No estás obligado a negociar. Un simple no voy a poder es suficiente. Y cuando la otra persona insiste, cuando intenta empujarte con culpa, aquí es donde entra lo que mencioné antes. El método del disco rayado. Repites tu negativa con calma, sin explicaciones nuevas, sin defensividad. Entiendo que estés en un apuro, pero no voy a poder ayudarte. Sé que preferirías que dijera que sí, pero mi respuesta es no. Lo siento, pero no va a ser posible. Repites el mismo mensaje con ligeras variaciones, sin importar cuántos argumentos te lancen. Esto desactiva la manipulación, porque no hay nada a lo que agarrarse. Nada que debatir, nada que desmontar. Epicteto diría que cuando dejas de pelear por convencer, recuperas el control de ti mismo. Y ahora viene la parte completa. La técnica que se usa en consulta cuando tu sistema nervioso está en alerta y necesitas una estructura. Se conoce como un método de comunicación para sostener límites con claridad. Y lo importante aquí no es el nombre. Lo importante es la secuencia. Primero, describe la situación de forma objetiva, sin juicios. Me has pedido que te preste dinero. Después, expresa tu posición o cómo te afecta. No me siento cómodo prestando dinero porque en el pasado ha creado tensión en nuestra relación. Luego, afirma lo que necesitas. Necesito decir que no a esta petición. Después, refuerza el beneficio de respetar tu límite. Esto nos ayudará a mantener una relación más sana. Mantente enfocado. No te dejes desviar hacia temas secundarios que la otra persona use para confundirte. Sostén un tono firme. Aparenta seguridad aunque por dentro tiemble. Y solo negocia si realmente quieres hacerlo. No puedo prestarte dinero, pero puedo ayudarte a buscar otras opciones. Esta estructura te sirve cuando tu mente entra en pánico, porque te da algo a lo que aferrarte cuando tu programación antigua te grita que cedas. Séneca diría que en medio del impulso, la disciplina te devuelve a casa. Y ahora llegamos a una parte incómoda, pero necesaria. Cuando empiezas a poner límites, cuando dejas de ser la persona que siempre dice que sí, algunas relaciones van a cambiar y algunas van a terminar. Las personas que estaban contigo principalmente porque les eras útil van a molestarse. Van a decir que has cambiado. Van a insinuar que te volviste egoísta. Y tienen razón en una cosa. Has cambiado. Pero no para peor. Para mejor. Duele ver cómo gente que considerabas amiga se desvanece cuando ya no eres su recurso conveniente. Duele descubrir que ciertas dinámicas familiares se sostenían más en tu disponibilidad ilimitada que en un amor genuino. Pero aquí está la verdad liberadora. Esas relaciones no eran plenamente reales, eran transaccionales. Y mantenerlas te estaba costando tu bienestar. Marco Aurelio lo diría con frialdad compasiva. Lo que no es digno de tu paz, no merece tu permanencia. Cuando limpias tu vida de personas que solo toman, que solo aparecen cuando necesitan algo, creas espacio. Espacio para relaciones más profundas, más recíprocas, más auténticas. Y hay algo más. Cuando empiezas a tener límites, atraes a personas diferentes. Personas emocionalmente más sanas, que respetan los límites,
porque ellas también los tienen. Personas que te ven como un ser humano completo, no como una fuente de recursos. Es como si al poner límites instalaras un filtro. Las personas tóxicas no pasan porque ya no pueden manipularte. Y se quedan las personas genuinas, las que te valoran por quien eres y no solo por lo que haces. Sí, tu círculo puede hacerse más pequeño, pero se vuelve infinitamente más valioso. Y ahora hablemos de la soledad que puede aparecer durante esta transición. Puede haber un periodo en el que sueltas relaciones tóxicas, pero todavía no has construido relaciones sanas. Ese periodo intermedio se siente duro, se siente vacío, pero es temporal y es necesario. Es como limpiar una herida. Arde en el momento, pero es lo que permite que sane bien. Epicteto diría que no es castigo, es proceso. Y cuando dejas de definirte por cuánto das, por cuán disponible estás, por cuánto te sacrificas, surge una pregunta que asusta. ¿Quién eres entonces? Esta es quizá la parte más profunda. No se trata solo de aprender a decir que no. Se trata de redescubrir quién eres más allá del rol de cuidador perpetuo. Y eso requiere un trabajo interno. Requiere preguntas que tal vez no te has hecho en años. O nunca. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás cuidando a nadie? ¿Cuáles son tus sueños? No los que otros esperan de ti, los tuyos. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace sentir vivo? Al principio, puede aparecer un vacío, un no lo sé. Y está bien. Has pasado tanto tiempo mirando hacia afuera que desconectaste de tu mundo interno. Pero puedes reconectarte. Empieza por experimentar. Prueba cosas nuevas. Retoma hobbies que abandonaste por falta de tiempo. Date permiso para explorar sin tener que ser bueno, sin tener que servir a nadie con eso. Lee por placer. Camina sin un destino. Siéntate en un café y observa. Y mientras haces esto, algo dentro de ti empieza a respirar de nuevo. Escucha música que te mueva por dentro. Escribe en un diario sin censura. Son cosas simples, pero tienen un poder enorme, porque te reconectan contigo. Te ayudan a escuchar esa voz interior que estuvo años ahogada por el ruido de las necesidades de todos los demás. Y a medida que te reconectas, pasa algo que parece magia, pero en realidad es coherencia. Empiezas a encontrar tu propósito real, no el que te impusieron. Empiezas a vivir desde autenticidad, no desde obligación. Y desde ese lugar, tu bondad se vuelve más poderosa, porque ahora das desde la elección, no desde el miedo. Epicteto lo diría con una idea simple: cuando eliges, dejas de ser esclavo. Quiero aclarar algo importante antes de avanzar. No se trata de volverte egoísta. No se trata de nunca ayudar. No se trata de cerrarte. Se trata de ser inteligente con cuándo, cómo y con quién lo haces. Porque sí, hay momentos donde el sacrificio es apropiado. Hay personas que merecen tu entrega. Hay causas por las que vale la pena darlo todo. La diferencia es que ahora tú eliges conscientemente. No reaccionas por programación. Si tu hijo está enfermo y necesita cuidados constantes, te sacrificas. Y lo haces con amor, sin resentimiento, porque es una elección consciente de priorizar a alguien que depende de ti. Si tu mejor amigo, el que ha estado ahí en las buenas y en las malas, atraviesa una crisis real, le das tiempo y energía con gusto, porque es una relación recíproca basada en amor genuino. Si te encuentras con alguien en una emergencia verdadera, sin medios para salir, y tú puedes ayudar sin poner en riesgo tu propio bienestar, ayudas desde la compasión, no desde la culpa. El equilibrio está en la discriminación consciente, en preguntarte con honestidad: ¿esta persona necesita mi ayuda o está abusando de mi disponibilidad? ¿Este sacrificio nace del amor o del miedo? Dar esto compromete mi bienestar de manera insostenible. Y la pregunta más importante: ¿estoy dando lo que la persona necesita o lo que yo necesito dar para sentirme validado? Séneca lo diría así: la virtud no es impulsiva, es lúcida, porque a veces lo mejor que puedes hacer por alguien es no rescatarlo. Es permitirle enfrentar las consecuencias de sus acciones. Es confiar en su capacidad de resolver en lugar de tratarlo como incapaz. El amor real, la bondad real,
A veces se ve como crueldad para quien está acostumbrado a ser rescatado, pero no lo es. Es respeto. Es creer que el otro puede crecer. Y ahora entiende esto. Cambiar patrones de toda una vida no es lineal. Habrá retrocesos. Habrá días en los que vuelvas al hábito antiguo, y eso no significa que fracasaste. El cambio real es incremental. 2 pasos adelante, 1 atrás. Lo que importa es la dirección, no la perfección. Cuando tengas un retroceso, cuando digas que sí a algo que querías negar, sé compasivo contigo. No te castigues. Reconócelo con claridad. Caí en el patrón antiguo. Y pregúntate algo útil. ¿Qué puedo aprender de esto? Marco Aurelio insistía en esto. El error no es una condena. Es material de entrenamiento. Tal vez descubras que con ciertas personas es mucho más difícil poner límites. Bien, ahora lo sabes. Puedes prepararte mejor. Puedes practicar mentalmente la conversación. Puedes llevar tu respuesta lista. O tal vez notes que cuando estás cansado o estresado, tu capacidad de sostener límites se debilita. Entonces aprendes que en esos momentos necesitas ser más cuidadoso. Quizá incluso necesitas aislarte un poco, no por huir, sino por protegerte cuando estás vulnerable. El autoconocimiento es poder. Cada caída trae información que puedes usar para ser más efectivo después. Y celebra tus victorias, aunque parezcan pequeñas. Dijiste que no a una petición menor sin quedarte atrapado en culpa paralizante. Eso es enorme. Di complix, di complix, 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 complix. Mantuviste un límite a pesar de la presión. Eso merece reconocimiento, porque tu cerebro necesita refuerzo para consolidar el cambio. Necesita asociar el límite con algo bueno, no solo con la incomodidad temporal. Epicteto lo diría como una práctica, repetir lo correcto hasta que se vuelva natural. Y cuando empiezas a vivir con límites sanos, cuando dejas de ser excesivamente bueno y empiezas a ser inteligente, pasa algo hermoso. Te vuelves libre, libre de la ansiedad constante de intentar complacer a todo el mundo, libre del resentimiento de sacrificarte sin reconocimiento, libre de la culpa que no te pertenece, libre de relaciones que te drenan y no te devuelven nada. Y en esa libertad encuentras una paz que no sabías que era posible. Descubres que puedes dormir tranquilo sabiendo que has honrado tus propias necesidades. Descubres que las relaciones que permanecen son más profundas, más reales, más satisfactorias. Descubres que tu energía, ahora que ya no se desperdicia en personas y situaciones que no la merecen, queda disponible para lo que sí importa, para perseguir tus sueños, para nutrir a quienes amas de verdad, para crecer. Y entonces aparece algo paradójico. Cuando dejas de intentar ser bueno con todo el mundo, te vuelves mejor persona, porque tu bondad ya no es una actuación, es auténtica, es elegida, no obligada, es sostenible, no autodestructiva. Te conviertes en un ejemplo de integridad, de respeto por tus límites y por los de los demás, de amor desde un lugar sano. Epicteto lo diría así: cuando dejas de mendigar aprobación, por fin actúas con virtud, y las personas que realmente te valoran, lo notan. Respetan más la versión de ti que tiene límites, que la versión que decía sí a todo. Porque ahora, cuando dices que sí, saben que es genuino. Saben que es porque quieres, no porque estás atrapado. Antes de cerrar, necesitas algo extremadamente práctico. Algo que puedes usar hoy mismo, en este instante. Algo que cambia tu manera de relacionarte con los demás y contigo. Son 3 preguntas. 3 preguntas simples pero poderosas. Y tienes que hacértelas cada vez que alguien te pida algo. Cada vez que sientas esa presión familiar de decir que sí. Cada vez que estés a punto de caer en tu patrón automático. Y te advierto algo. Estas preguntas incomodan. Te obligan a mirar verdades que has evitado. Pero esas verdades son las que te liberan. La primera pregunta es esta. Si esta persona me dijera que no en una situación similar,
seguiría valorándola y respetándola. Piénsalo en serio. Si una amiga te dijera que no puede prestarte dinero porque está protegiendo su estabilidad financiera, dejarías de quererla. Si un compañero de trabajo te dijera que no puede quedarse hasta tarde porque tiene planes personales, lo llamarías mala persona. No. Respetarías su decisión. Entenderías que tiene derecho a priorizarse. Entonces, ¿por qué asumes que los demás no te van a respetar a ti cuando hagas lo mismo? ¿Por qué crees que tú no vale menos que el no de cualquiera? Esta pregunta te revela algo crucial. Estás viviendo con un doble estándar. Le das a otros un derecho que no te das a ti. Y eso no es humildad, es autoabandono. Marco Aurelio lo vería como una traición silenciosa. La traición a tu propia dignidad. Cuando te hagas esta pregunta y veas que sí, que tú seguirías respetando a alguien que te dice que no, entonces entenderás que tu miedo al rechazo está basado en una suposición falsa. Las personas que valen la pena te respetan por tener límites. No se van por eso. Y si alguien se aleja porque pusiste un límite, acabas de identificar a alguien que no merecía estar en tu vida. Así de simple. La segunda pregunta es todavía más reveladora. ¿Qué emoción estoy tratando de evitar al decir que sí? Porque en el momento en que alguien te pide algo y tú sientes esa compulsión, hay una emoción incómoda que estás intentando esquivar. Tal vez es miedo a parecer egoísta. Tal vez es ansiedad por ver a alguien decepcionado. Tal vez es culpa por priorizarte. Tal vez es terror a quedarte solo. Identifica esa emoción. Nómbrala. Porque cuando la nombras, pierde parte de su poder. Estoy diciendo que sí porque tengo miedo de que mi madre me haga sentir culpable. Bien, ahora ya no es un impulso inconsciente. Es una decisión basada en miedo. Y cuando lo ves así de claro, puedes cuestionarlo. Quieres seguir tomando decisiones para evitar la manipulación emocional. Eso te está llevando a la vida que quieres. Séneca diría que no hay libertad donde hay chantaje. Y aquí está lo importante. Una vez que identificas la emoción que estás evitando, puedes elegir sentirla de todas formas y aún así decir que no. Puedes decirte, voy a sentir culpa y está bien. La culpa es una emoción, no una orden. Puedes sentir culpa y sostener tu límite porque sabes que es lo correcto para ti. Esta es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es obedecer al miedo a una emoción incómoda. Responder es reconocer la emoción, aceptarla y aún así elegir tu acción desde tus valores, no desde tu miedo. Epicteto lo llamaría dominio interior. Y ahora viene la tercera pregunta, la más importante de todas. Dentro de un año, voy a estar orgulloso de la decisión que estoy a punto de tomar. Esta pregunta te saca del instante, te saca del apuro, te saca del miedo y te pone en perspectiva. Te obliga a pensar en tu yo futuro. Porque en el momento, decir que sí siempre parece más fácil, alivia la tensión inmediata. Evita el conflicto, mantiene una paz superficial. Pero dentro de un año, cuando hayas dicho que sí 1000 veces más, cuando estés más agotado, más resentido, más perdido, vas a agradecer haber cedido hoy. O vas a desear haber tenido el valor de poner el límite cuando tuviste la oportunidad. Tu yo futuro está contando contigo. Está esperando que tomes decisiones hoy que lo liberen mañana. Y esta pregunta no solo sirve para evitar arrepentimiento, sirve para construir autorrespeto. Cada vez que eliges una decisión que honra tus valores y tus límites, aunque incomode, te respetas más. Y ese autorrespeto se acumula. Se convierte en confianza, se convierte en una certeza silenciosa. Puedes confiar en ti para cuidarte. Epicteto lo llamaría fortaleza interior, la única que no depende de nadie. Pero cada vez que te traicionas, cada vez que ignoras tus necesidades solo para evitar incomodidad, erosionas ese autorrespeto. Te vuelves alguien en quien ni tú puedes confiar. Y eso es devastador, porque si no puedes estar de tu lado, ¿quién va a estarlo? Entonces, ¿cómo usas estas 3 preguntas en la vida real? La próxima vez que alguien te pida algo, antes de responder en automático, toma un respiro. Solo uno. Y en ese respiro pasa por las 3 preguntas.
¿Seguiría respetando a esta persona si me dijera que no? Sí. Entonces, mi no también es respetable. ¿Qué estoy tratando de evitar al decir que sí? Miedo a que piense que soy indiferente. Vale. Puedo sentir ese miedo y aún así decir que no si eso es lo correcto para mí. Dentro de un año, voy a estar orgulloso de esta decisión. Si digo que sí por obligación y termino resentido, no. Si digo que no y sostengo mi integridad, sí. Todo esto puede pasar en 10 segundos. Y esos 10 segundos pueden cambiar el curso de tu vida. Porque no se trata de una gran decisión heroica. Se trata de miles de pequeñas decisiones al día. Y la suma de esas decisiones es tu vida. Marco Aurelio lo repetiría cada mañana. Tu carácter se construye en lo pequeño, no en lo espectacular. Puedes empezar ahora. Hoy, con la próxima petición que recibas. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas hacer una pausa, hacerte estas 3 preguntas y elegir con conciencia. Y te garantizo algo. La primera vez que lo hagas te vas a sentir raro, incómodo, tal vez culpable. Pero también vas a sentir algo más. Algo que quizá no has sentido en mucho tiempo. Orgullo. Orgullo de haberte respetado. Orgullo de haber actuado con integridad. Orgullo de haber elegido el camino difícil, pero correcto. Y ese orgullo, aunque sea pequeño, es la semilla de tu transformación. Porque cuando lo pruebas, quieres volver a sentirlo. Poco a poco, decisión por decisión, te conviertes en alguien que se respeta, en alguien con límites claros, en alguien que es bondadoso con inteligencia, no por obligación. Estas 3 preguntas son tu brújula. Úsalas, confía en ellas y observa cómo tu vida empieza a cambiar de formas que ni imaginabas. Porque cuando empiezas a decidir desde la conciencia y no desde la reacción, todo cambia. Tus relaciones se ordenan, tu energía vuelve, tu vida empieza a sentirse tuya, y eso es libertad. Ahora, sé que este camino no es fácil. Sé que va contra lo que te enseñaron, contra lo que has creído sobre ti durante años, incluso décadas. Pero también sé esto. Estás cansado. Estás agotado de dar sin recibir. Estás harto de sentirte usado, de sentirte invisible, excepto cuando alguien necesita algo de ti. Estás desesperado por un cambio, y el cambio está a tu alcance, pero requiere valentía. Requiere estar dispuesto a decepcionar a quienes esperaban tu disponibilidad ilimitada. Requiere tolerar la incomodidad de poner límites cuando todo tu cuerpo te grita que cedas. Requiere redefinir quién eres más allá del rol de cuidador perpetuo. Requiere creer que mereces cuidarte tanto como has cuidado a los demás. Y sí, lo mereces. Incluso si nadie te lo dijo. Incluso si pasaste la vida creyendo que tu valor estaba en cuánto das. Mereces cuidarte. Mereces límites. Mereces relaciones recíprocas. Mereces una vida que te llene, no una que te vacíe. Séneca lo diría sin suavidad. Nadie puede vivir bien si vive para todos, menos para sí. No necesitas ser perfecto en esto. No necesitas cambiar todo de la noche a la mañana. Pero necesitas empezar. Necesitas dar ese primer paso incómodo de decir que no cuando quieres decir que no. Y te prometo esto, cada vez que lo hagas, cada vez que honres tus límites, te vuelves un poco más libre, un poco más tú, un poco más capaz de vivir la vida que de verdad quieres vivir. Porque al final, solo tienes una vida, y la estás viviendo ahora, en este momento. Epicteto te lo recordaría sin dramatismo. El tiempo es lo único que no vuelve. Cada día que pasas sacrificándote por personas que no te valoran, cada día que pasas ignorando tus necesidades, es un día que no recuperas. Así que empieza hoy. Empieza pequeño si lo necesitas, pero empieza. Dejar de ser bueno no significa endurecer el corazón. Significa dejar de vivir de rodillas ante la expectativa ajena. Cuando un adulto empieza a mirar su vida con honestidad, comprende que muchas veces no estaba amando, estaba obedeciendo. No estaba ayudando con libertad, estaba evitando el rechazo. No estaba siendo virtuoso, estaba entregando su centro. Y ahí está la diferencia decisiva.
La bondad sin criterio agota. La inteligencia con carácter ordena. La verdadera madurez no nace cuando logras que todos estén contentos contigo. Nace cuando eres capaz de sostener tu paz sin traicionarte. Nace cuando tu palabra tiene peso. Cuando tú no dejas de temblar. Cuando tu disciplina protege lo que tu alma ya no está dispuesta a regalar. Porque la dignidad no hace ruido, pero sostiene toda la vida interior. Y quien aprende a gobernarse deja de ser un recurso para otros y empieza a convertirse en una presencia firme, clara y respetable. No necesitas volverte frío, necesitas volverte dueño de ti. Dueño de tu tiempo, de tu energía, de tus decisiones, de tus límites. Esa es la forma adulta de la fortaleza, no la dureza vacía, sino el autocontrol. No la distancia arrogante, sino el respeto propio. No el impulso de salvar a todos, sino la lucidez de actuar con justicia, medida y responsabilidad. Ahí empieza una vida más limpia, más sobria, más libre. Si este mensaje resonó contigo, deja tu comentario y cuéntame en qué parte de tu vida necesitas dejar de complacer para empezar a vivir con más inteligencia. Suscríbete al canal para seguir profundizando en este camino de disciplina interior, claridad mental y madurez verdadera.